Bukowski, escritor, mujeriego, poeta y alcohólico. Para muchos amado por su forma de escribir, para otros odiado por lo mismo. Pero pese a todo, un hecho es innegable, y es que fue un hombre único, considerado incluso como el máximo exponente de una corriente literaria, y con un misterioso mensaje en su tumba. Don't Try, que fue una perfecta definición de su forma de escribir y su filosofía de vida. Entonces, ¿cómo se convirtió un cartero de 50 años, víctima de la pobreza y claramente de sus malas decisiones, en un hombre que trascendió en la literatura norteamericana? Heinrich Karl Bukowski nació en 1920, uno de los peores años para haber nacido alemán, ya que recién había terminado la Primera Guerra Mundial y las condiciones de vida eran deplorables allí para la familia Bukowski, por lo que emigraron a Estados Unidos en 1923, pero Estados Unidos estaba entrando en su crisis económica de los años 20, por lo que la familia pasó de ser pobre en Europa a ser pobre en Norteamérica, viviendo en los suburbios de la ciudad de lo que le diera el gobierno a la familia Bukowski. La relación de Charles con su familia era terrible, horrible, tuvo una infancia de mierda. Tomemos en cuenta de que su padre era un abusador y realmente maltrataba a Bukowski la mayor parte del tiempo, y su madre era una mujer muy sumisa a su padre, por lo que realmente nunca vio a su familia como un apoyo, sino más bien como un obstáculo más a superar. Observa a mi padre, sus manos, su rostro, sus cejas, y supe que ese hombre no tenía nada que ver conmigo. Era un extraño. Su adolescencia fue una mierda. Tomemos en cuenta de que todas las familias con las que él creció, toda la gente de su vecindario, gente de su escuela, eran gente que estaban en una condición material muy pobre. Estamos hablando de que Estados Unidos estaba pasando por uno de sus peores momentos. Eran precisamente gente que con suerte sobrevivía, así que él no tenía amigos, menos le gustaba una chica, él era jodidamente feo, sufría muchísimo acné, lo cual le afectó muchísimo en sus relaciones interpersonales. Realmente en el colegio lo único que él destaca es que ahí fue cuando conoció a su primer gran amor, que fue el alcohol, ya que fue toda su vida un alcohólico empedernido. Una vez salió del colegio, se metió a estudiar periodismo, estuvo 2 años cursando la carrera, pero la dejó porque la verdad es que la relación con su familia era completamente insostenible, sobre todo con su padre claramente. De su casa se llevó unas pocas prendas de ropa, su máquina de escribir y unos cuantos dólares para comprar alcohol, lo cual sería una definición perfecta de lo que serían probablemente los siguientes 20 años de su vida, que sería nada más alcoholizarse, escribir poemas que nunca enviaría a nadie o simplemente publicaría en periódicos emergentes, y además de eso tener trabajos de mierda con los que apenas sobrevivirían, ya que él nunca pudo mantener un trabajo estable, lo cual sería una característica de él durante gran parte de su vida. Una cosa que yo aprecio mucho de La Senda del Perdedor, que es mi obra favorita de él, es que a diferencia de otras historias donde el protagonista creció en la pobreza pero luchó por sus sueños, salió adelante, fundó una empresa y se volvió multimillonario, esta historia es mucho más crudo sobre lo que realmente fue la vida para la gente de esas condiciones materiales. Un ejemplo de esto es por ejemplo su visión acerca de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de otras obras donde se exalta al americanismo y a esa lucha por el patriotismo y por la libertad, realmente a Charles le daba igual si ganaban los alemanes o los americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Los padres de los chicos ricos solían ser más patrióticos porque tenían más que perder si el país se hundía. Esto es la muestra de lo que hablo y por qué me gusta tanto ese libro, porque Charles, a diferencia de otros protagonistas, no es un héroe que intenta sobresalir mediante el bien. Él no es un héroe, es un antihéroe. Él realmente se arrastra con uñas y dientes hacia el futuro, por lo que lo único que le interesa a él es sobrevivir. Aprendí que los pobres normalmente permanecen en la pobreza, que los jóvenes ricos husmean el hedor de los pobres y aprenden a encontrar lo divertido. Tienen que reírse, porque de lo contrario sería demasiado aterrador. También otra razón por la que amo esta obra es por la construcción del protagonista Henry Chinaski. A diferencia de otras historias que tienen como un hilo narrativo, ¿no? De la historia del héroe, del viaje del héroe que intenta sobreponerse al mal mediante el bien y luchando por sus sueños, realmente Charles no es así. En muchos momentos él hace cosas muy desagradables sin una aparente explicación o justificación, doblega a sus amigos, trata mal a la gente, trata mal a su familia en muchas ocasiones, pero por otro lado, cuando tú lees la obra es imposible no llegar a empatizar por lo menos un poco con el protagonista, porque es mediante los pequeños sucesos que le ocurren y los diálogos durante la historia que realmente tú entiendes por qué él es como es, por qué tiene esa visión tan negativa sobre la vida. En las demás obras intentan justificar las malas acciones, ¿no? Normalmente en las autobiografías y en las películas intentan exaltecer, ¿no? La figura de la persona a la cual se está hablando, pero Charles no. Él no intenta justificarse. Él cuando ahonda en su personaje no lo hace desde una visión de mártir, no desde una víctima de la sociedad que lo trató mal. Para nada, él se hace responsable de su identidad. Henry Chinaski no se lamenta ni se flagela en la obra. Él nunca dice, ay, pobre de mí, ¿por qué la gente me trata así? ¿Por qué son así de crueles conmigo? Para nada, porque él entiende que él también es cruel con la gente. No se trata de una visión de mártir, ¿no? De que la gente lo trataba mal y él simplemente se defendía, para nada. Él también es un hijo de... Durante el libro, ahí sentado bebiendo, consideré la idea del suicidio, pero sentí un extraño cariño por mi cuerpo.
por mi vida. A pesar de sus cicatrices y marcas, me pertenecían. Él posee algo al escribir que me gusta mucho y siento que es un escritor muy único en eso, y justamente es la corriente literaria que lo marcaría y lo convertiría casi que en su máximo exponente, y es el realismo sucio al exponer. Cuando tú lees un libro de Charles Bukowski, tú sientes que estás leyendo una conversación con un amigo grosero en la esquina que se está tomando una cerveza contigo, porque eso mismo es la forma de escribir de él, una forma tan dejada de simbolismos, alejada completamente de ese lenguaje tan suave, tan sencillo, tan poético, ¿no? Él es cruel con la vida como la vida lo fue con él, y justo él plasma esa crueldad en las páginas, lo cual lo hace un personaje todavía más interesante y un autor todavía más enriquecedor a su manera, ¿sabes? Solo había una cosa que le gustaba a Bukowski más que beber, y era escribir. A pesar de que él llegó a publicar relatos cortos y secciones en periódicos, siempre lo hizo como un pasatiempo mientras trabajaba en cualquier cosa que le diera dinero para sobrevivir y alcoholizarse la mayor parte del tiempo. Por eso mismo nunca llegó a tener un trabajo estable hasta que comenzó a trabajar en la oficina de correo de Los Ángeles, el trabajo más estable que llegó a tener, donde estuvo durante 12 años. La vida de Bukowski parecía que sería solo eso, hasta que en el año 1969, a sus 49 años, John Martin, el editor de, en su momento, una pequeñísima editorial llamada Black Sparrow Press, que ya conocía a Bukowski por sus secciones en periódicos, le prometió una remuneración de $100 mensuales de por vida para que se dedicara a escribir, que era muy poco dinero incluso en su momento, y que era menos de la mitad de lo que ganaba trabajando en correo. Tengo dos opciones: permanecer en la oficina de correos y volverme loco, o quedarme fuera y jugar a ser escritor y morirme de hambre. He decidido morirme de hambre. Tan solo un mes después de haber dejado su trabajo en la oficina de correos, ya tenía lista su primera obra, Cartero, que justo era una recopilación, ¿no?, de las vivencias mediante su alter ego Henry Chinaski de lo que fue trabajar en correo durante 12 años, pero realmente desde que él hizo esta publicación fue un éxito rotundo y literal todo de ahí fue para mejor en la vida de él, pues ganó más estabilidad económica, ganando más dinero. Bukowski publicó 6 novelas, 9 colecciones de relatos y 20 colecciones de poemas. Incluso llegó a escribir un guión cinematográfico de la película Barfly, que también justamente está inspirado en su protagonista, su alter ego, Henry Chinaski, apareciendo incluso en un cameo de la película. En el año 1994 murió y en su lápida se pueden encontrar las palabras "Don't try", no lo intentes. La frase está extraída de uno de sus poemas más célebres, en el que él nos dice que si no nos nace con locura el ansia de escribir, no lo intentemos. En otras palabras, Bukowski escribía porque la literatura le palpitaba dentro del corazón, y para él el escribir no era otra cosa más que ese fuego transformado en papel. Pese a haber sido un gran escritor, siento que también sería una visión muy errónea por parte de la gente de decir, no, quiero ser él, no, literalmente yo, desear tener el tipo de vida que tuvo Bukowski es una mierda, o sea, realmente su vida fue una basura, quitando los últimos 20 años de su vida, realmente sufrió bastante. No te tomes tan literal ser Bukowski, por lo menos es uno de mis escritores favoritos, pero sí hay cosas que yo no estoy tan de acuerdo con él, además de que también era una persona bastante funable. Sin nada más que decir, yo soy el Damian, chao pues.